¿Cómo andan, amigos? Bueno, ahora quería grabar este video haciendo la presentación de lo que sería los argumentos a favor de la existencia de Dios. En este video consistiría un poco en hacer como una pequeña presentación de los factores que tenemos que tener en cuenta al hacernos esta pregunta, y después acá no voy a entrar mucho en lo que son argumentos filosóficos, científicos, sino aspectos que hay que tener en cuenta, en qué cosas no hay que caer, y, y bueno, espero que puedan estar atentos. Lo voy a subir el video a Instagram TV como para que no tengan que trasladarse a YouTube, aunque también lo voy a subir ahí para el que quiera. Entonces, nada, ya esta parte del video corresponde a lo que sería la sección de teología apologética, eh, y bueno, después ya iremos viendo las otras secciones como para ponernos un poco al día. Bueno, eh, me parece que muchos factores a tener en cuenta. eh, Primero es esta pregunta del por qué existe, Dios existe, qué es Dios, quién es, no es algo, es alguien. Es algo muy importante el preguntarnos esto, porque si nosotros vivimos la vida, si sabemos si Dios existe o Dios no existe, la vida se vive completamente diferente. Por eso muchas veces se hablan de personas creyentes que en realidad en la práctica son ateos, ¿no? El ateísmo práctico sería. O si no, el agnosticismo, ¿no? Pero bueno, es muy importante narrar esto porque de acá vamos a poder, en nuestro camino, vamos a podernos irnos por el lado de, bueno, hay un Dios, no hay un Dios. En ese no hay un Dios, bueno, no hay mucha vuelta que darle. Pero en la parte de que, bueno, quizás hay un Dios, ¿no? Se nos puede abrir la posibilidad a Dios es algo, es alguien. Ahí nos abrimos otra vez. Podemos decir, bueno, quizás Dios es la energía, eso, una fuerza superior que vemos, pero no tiene nada que ver con nosotros. O quizás Dios es personal, ¿no? Y quizás eh, no es casualidad que nosotros estemos hoy acá viviendo, teniendo la capacidad de amar, de conocer, ¿no? Eh, entonces esto es algo muy importante porque si nosotros podemos reconocer de que quizás hay un Dios y que ese Dios es Señor, es decir, que nos pide algo, tendríamos que vivir por lo menos la vida completamente diferente. Pero bueno, esto más o menos como para dejar la introducción del por qué es importante no hacerse la pregunta. Por otro lado, reconocer de que esto no tenemos que comprar la idea de que le pertenece a los grandes filósofos, a los grandes científicos, a los catedráticos. Esto es algo que nos compete a todos. ¿Por qué? La frase que ya me la escucharon 1.000.000 de veces. El hombre naturalmente tiene el deseo de saber. Aristóteles en su Metafísica, ¿no? La primera frase del libro. ¿Qué podemos entender por esto? Es que todo lo que nosotros podamos preguntarnos a la vez claramente tiene que ver con nosotros, porque así como muchas veces hablamos de la ciencia, ¿no? De que bueno, la ciencia puede responder esto, puede responder lo otro, también sabemos de que bueno, puede responder el cómo funciona, pero no el por qué, es decir, el por qué está ahí. Quizás, no sé, nosotros podemos darnos cuenta de que el enamoramiento, por ejemplo, es una cuestión, ¿no? de psicológica, de que tal parte de la cabeza no actúa de diferente manera cuando está enamorado. No puede pasar eso, pero la pregunta es ¿por qué tenemos esa capacidad? Es decir, ¿por qué tenemos la capacidad de preguntarnos? ¿Por qué tenemos la capacidad de enamorarnos? ¿No? Los valores morales. Tenemos una obligación con alguien. ¿Cómo puedo yo decidir si esto está bien o está mal? ¿Es todo relativo? Es decir, si estoy afirmando de que todo es relativo, la gran paradoja, ¿no? que siempre digo, si yo afirmo que todo es relativo, justamente estoy afirmando algo, entonces mi afirmación no sería relativa.
como la verdad existe o la verdad no existe. Estoy diciendo que es verdad que la verdad no existe. Entonces, no caer en esas cosas, ¿no? Y siempre, como suelo decir, ser sincero con uno mismo. Si uno quizás muchas veces en el camino, ¿no?, del preguntarse si Dios existe o Dios no existe, por ahí, por ahí mismo podemos preguntarnos a nosotros mismos o intentar hablar con Dios. Es decir, esto puede ser algo muy propagandístico, muy religioso quizás, pero realmente me parece que la parte de ser sincero con uno mismo quiere decir de las cosas que recibió, es decir, las cosas que yo veo en el momento justo. Quizás yo puedo estar pasando por un mal momento económico, quizás tuve la desgracia de que algún familiar cercano haya fallecido, quizás mi vida no esté funcionando de la mejor manera, pero el que yo me pueda dar cuenta de eso y pueda mirar en el momento justo, ¿no? Eh, Nos da la posibilidad de pensar, bueno, quizás yo en el momento justo que me puedo dar cuenta que tengo la capacidad de recordar, que tengo la capacidad de amar, que tengo la capacidad de salir adelante, ¿no? Ya sea de ese problema económico, ya sea de algún, no sé, rechazo en relación a alguna pareja o lo que sea, ¿no? La aceptación con respecto a lo que es el, eh, el, bueno, que una persona no se haya fallecido, pero justamente cuando nosotros nos damos cuenta de eso en el momento justo es cuando empezamos, yo creo que a valorar las cosas. Es decir, está muy mal, ¿no? Y por ahí eh, suele ser una tendencia, ¿no? A las personas que, hay algunas personas que quizás, hay un filósofo, Jacques Maritain, que también él era atomista y hablaba de los diferentes tipos de ateísmo, ¿no? Como dije al principio, el ateísmo práctico, ¿no? El ateísmo. Y yo no creo igualmente que todos sean, no sé, como suelen decir algunos, de que algunos sean ateos porque no quieren obedecer a Dios exclusivamente o porque se enojaron con Dios porque no les dio esto. No voy a generalizar, pero hay muchos casos que es así. Entonces, por eso digo la acción no de, por lo menos, no sé, mirar al cielo en algún momento y decir, bueno, Dios, si estás ahí, ¿no? Ojalá que puedas hacer tu, tu presencia, ¿no? Más evidente para nosotros. Lamentablemente, pedir esto de la que ya hay, porque creo que con la sola razón podemos darnos cuenta, ¿no? Que el mundo creado, ¿no? La belleza, la armonía, el orden que vemos, eh, no comernos la propaganda de que de la nada puede salir algo, ¿no? Y algunos como hablan del vacío cuántico que lo confunden, pero bueno, acá no me quiero meter tanto en ciencia o filosofía. Em, pero yo creo que ser sinceros con uno mismo es la parte más importante para poder conducirnos a la verdad. Eh, y no tampoco comernos la propaganda de que la fe te ciega, no te deja pensar, porque en todas las circunstancias de la vida nosotros tenemos fe. Es decir, eh, yo tengo dos sujetos en mi casa que dicen ser mis padres, esas personas. Yo nunca me hice un análisis de sangre ni nada, así que anda a saber si quizás soy adoptado o quizás no. Eh, Cuando voy a comer a un restaurante, ¿no? Quizás me podrían dejar la grabación de cómo eh, em, prepararon mi comida, ¿no? Mi cena que preparé. Son cosas que las dejamos pasar de largo porque estamos acostumbrados. Pero si somos tan críticos y la ciencia lo puede explicar todo, ¿no? Que eso ya es cientificismo, ¿no? O si yo no lo veo, no lo creo, se cae por el suelo, ¿no? Eh, Como diría el gran Papa, ¿no? San Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas, ¿no? Que si una va, se pierde, ¿no? Se cae, no vamos directamente a pique. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Eh, bueno, hasta acá el video. Espero que hayan podido entender algunas cosas. Eh, y bueno, quédense cerca. Muchas gracias por seguir a la cuenta y
espero que haya quedado todo algo un poco claro. Un abrazo.